1980. Estados Unidos incrementa la asistencia masiva a los militares de El Salvador que se enfrentan a las guerrillas del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Los escuadrones de la muerte proliferaron. El arzobispo Romero es asesinado por terroristas de derecha. 35.000 civiles muertos entre 1978 y 1981. La violación y asesinato de 4 monjas por sicarios de los militares hace que el gobierno yanqui suspenda la ayuda militar por un mes. El FMLN es uno de los 2 principales partidos políticos de El Salvador, y se formó como un grupo paraguas de 5 organizaciones guerrilleras izquierdistas: las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, el Ejército Revolucionario Popular, Resistencia Nacional, el Partido Comunista Salvadoreño y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. El FMLN fue uno de los principales participantes en la Guerra Civil salvadoreña. Después de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992, todas las unidades armadas del FMLN fueron desmovilizadas y su organización se convirtió en un partido político legal de izquierda en El Salvador. John Winston Lennon es asesinado. Fue cantante, compositor, músico y activista por la paz, que alcanzó fama mundial como integrante de los Beatles. 1981. Ronald Reagan ocupa la presidencia de Estados Unidos y anuncia la disminución del presupuesto al Pentágono y al Departamento de Defensa. Se da un intento de asesinato de Reagan, que ocurrió 69 días después de que asumiera la presidencia. Al salir del hospital, Reagan, contrariamente a sus anteriores declaraciones, aumenta el presupuesto de defensa. Fue un defensor del liberalismo económico, a favor de fuertes recortes fiscales y la reducción del Estado protector. El economista y premio Nobel Milton Friedman lo elogia de estar dispuesto a causar una severa recesión para terminar con la inflación. Realizó una estrategia política para aumentar la inversión en los negocios, en palabras de Reagan, la Escuela de Chicago. Ofertismo fiscal: bajar los impuestos a las grandes empresas, reducir los controles, privatizar los servicios públicos, disminuir el poder de las organizaciones obreras y la negociación colectiva. La disminución de los gastos sociales acarreó un aumento de la pobreza, las minorías étnicas quedaron excluidas y los sistemas de protección social y educativa fueron fuertemente afectados. La política de Reagan registró un déficit presupuestario y comercial récord. Económicamente, la administración Reagan había convertido a Estados Unidos en un país con un gran déficit comercial y la mayor deuda externa del mundo. Reagan aumentó el gasto militar, que pasó de $267.100 millones en 1980 a $393.100 millones en 1988. La mayoría de esos años el gasto militar estuvo alrededor del 6% del PIB. En 1981 redujo de manera importante el tipo impositivo máximo, que afectaba a los muy ricos, y que pasó de una tasa nominal del 70% al 50%. En 1986 volvió a reducir el tipo al 28%. Como consecuencia de todo esto, el déficit presupuestario y la deuda pública crecieron en gran medida. La deuda pasó del 33.3% del PIB en 1980 al 51.9% a finales de 1988 y el déficit pasó del 2.7% en 1980 al 6%. El número de estadounidenses por debajo del nivel de pobreza aumentó de 29.272 millones en 1980 a 31.745 millones en 1988. Además, la situación de los grupos de renta baja se vio perjudicada por la reducción del gasto social. También aumentó la desigualdad. El ingreso total del 5% de los hogares de mayores ingresos pasó del 16.5% en 1980 al 18.3% en 1988 y la del quinto de mayores ingresos pasó del 44.2% al 46.3% en los mismos años. Durante la presidencia de Ronald Reagan se produjo la crisis financiera de crisis de ahorros y préstamos. El coste final de la crisis se estima que ha supuesto en torno a los $160.100 millones alrededor de $124. $600 millones fueron entregados por el gobierno de los Estados Unidos a través de un rescate financiero en 1986.
la administración Reagan inicia apoyo logístico, financiero y militar hacia los contras para derrocar al régimen sandinista de Daniel Ortega por medio de la CIA. También se avanzó en la guerra económica contra Nicaragua debido a las presiones ejercidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Consejo de Cooperación del Golfo fue fundado entre Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, como un proyecto de integración regional, aspirando a crear una única zona económica cubriendo los 6 Estados miembros con leyes uniformes, las políticas económicas, un banco central común, y una misma moneda antes de 2010. Los países de CCG son particularmente aliados confiables de los Estados Unidos, y también un reducto esencial para el ejército de los Estados Unidos en la zona 100.000 militares de los EU, ubicados en estados del Golfo, sin incluir los 150.000 en Irak. Su dependencia de los trabajadores inmigrantes significa que difieren de estados como Irak, Irán, Egipto, y otras partes donde los fuertes movimientos de clase obrera local representan una amenaza potencial. A finales de los 60, con el fracaso del colonialismo británico y francés en el Medio Oriente, los Estados Unidos buscan ser el poder imperial dominante dentro de la región. Debido a la presencia del petróleo, el Medio Oriente pasó a ser críticamente importante para la construcción de la hegemonía de los EU. En un régimen global, los Estados Unidos dependen de gobiernos corruptos y élites que son, a su vez, dependientes de él para garantizar su supervivencia militar y económica. Podemos ver esto más claramente en el caso de Jordania y Egipto, dos aliados esenciales de los Estados Unidos en la región. Tienen redes extensas de policías secretas y sus prisiones están llenas de individuos que han sido torturados en cooperación con la Agencia Central de Inteligencia y otros instrumentos. Sus economías están abiertas de par en par a la inversión extranjera y el neoliberalismo lo implementaron desde hace años. Durante los años 80, Israel ha usado el método de aplastamiento sobre las fuerzas progresistas y a los palestinos en el Líbano. La estrategia Nuevo Medio Oriente es profundizar las políticas económicas neoliberales, como la privatización, los acuerdos de libre comercio, la reducción de sectores públicos, apertura a la inversión extranjera, retirada de los subsidios del Estado, etc., en todos estados de la región. Durante la última década, casi todos los gobiernos en la región aceptaron estas políticas persuadidas por las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el FMI, y apoyados por instancias regionales como la Reserva Monetaria Árabe y el Consejo de Negocios Árabe. El giro neoliberal es indicado por la rápida ola de privatizaciones a lo largo del Medio Oriente, fábricas, aerolíneas, servicios postales, hospitales, bancos, las plantas eléctricas y de agua han sido trasladados a manos privadas. En Irak, el gobierno aprobó el retorno de las 4 compañías petroleras occidentales más grandes que controlaron el petróleo iraquí desde 1920 hasta la nacionalización en 1972. En 2003, por ejemplo, a compañías petroleras extranjeras se les permitió explorar en busca de gas en Arabia Saudita por primera vez en 3 décadas. Las políticas neoliberales han representado la retirada de subsidios sobre artículos básicos como alimento, combustible, electricidad y agua, y también el alquiler. Todo esto, como imposición del Banco Mundial y el FMI a cambio de préstamos y otras ayudas. A principios de 1991, un préstamo del Banco Mundial para Jordania estaba condicionado a cambio de duplicar el precio de la electricidad y aumentar el precio del agua por 140%. Y este año en Egipto, donde el 22% de la población vive debajo del umbral de pobreza, con menos de $1 diario y con precios de alimentos que se han duplicado respecto al año pasado, el gobierno levantó subsidios sobre los precios del combustible, aumentando estos precios más del 40%. El neoliberalismo en la región ha puesto en funcionamiento acuerdos bilaterales de libre comercio de EU con países como Bahrein, Omán, Egipto, Jordania, Israel y Marruecos. Estos FTAs suponen que los países abran sus mercados a compañías de los Estados Unidos e impidan el control de políticas de importaciones y dificultar la circulación de capital extranjero en la región. Esto representa la destrucción de industrias locales y la ineptitud de estos países para extender los servicios y el gasto público diseñado para ayudar a los pobres.
La política exterior de los Estados Unidos en el Medio Oriente está preocupada por aislar y destruir las fuerzas opuestas a su visión. Ante el fracaso del ajuste económico interno de muchos gobiernos africanos, el Banco Mundial explica que se debe al mantenimiento artificial de altos precios y salarios en el sector público, el auge del sector informal, las inversiones improductivas y de prestigio, la huida de capitales, el abandono de las inversiones privadas, la falta de rigor y de continuidad por temor a las sublevaciones y motines populares. Debido a ello se impuso a los países africanos, a partir de 1981, el ajuste real o los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, convirtiendo al continente africano en la región donde más se han aplicado los PAE, o sea 162 programas de ajustes, contra 126 en el resto del mundo, entre 1981 y 1993, con el objetivo de reembolsar la deuda externa. El fundamentalismo económico de los programas de ajuste estructural se fundamentan en los principios siguientes: la eliminación del control económico y social del Estado, las privatizaciones y la maximización del mercado, la máxima apertura al exterior, a través del fomento a las importaciones industriales y del trato favorable a las inversiones extranjeras, conforme a las exigencias del mercado mundial. En el caso de África, estos principios clásicos se han acompañado de la eliminación de las asistencias sociales a los bienes de primera necesidad, la devaluación de la moneda en 1994, y la liberalización de los precios agrícolas y del comercio. Se abren al mercado internacional y a los intercambios desiguales, sin una previa protección de su industria y agricultura, con la compra de bienes manufacturados o de equipo cada vez más caros, y la venta de sus materias primas cada vez más baratas. El desarrollo de los cultivos de exportación, en detrimento de los de autosubsistencia. Los recursos excedentarios y las divisas procedentes de las exportaciones están destinados al pago de la deuda externa, en perjuicio del desarrollo local, de la acumulación interna del capital, y de la industrialización. Las consecuencias sociales del neoliberalismo en África han reducido dramáticamente el poder adquisitivo de los más pobres condenados al desempleo. Ha disminuido la capacidad de muchos africanos para pagar los servicios de sanidad. Ha aumentado los niveles de pobreza urbana y rural. En Nigeria, por ejemplo, el sueldo mínimo ha disminuido en el 85% desde el inicio de la década de 1980. En la actualidad es del orden de $10 a $20 al mes. La caída de la renta per cápita de África a su nivel de 1960. En todas partes, la tasa promedio de estudiantes en la enseñanza básica, secundaria y superior, ha bajado sensiblemente en relación con la década de 1970. Muchas escuelas, anteriormente subsidiadas por el Estado, han desaparecido debido a recortes drásticos en los presupuestos de educación, mediante el despido de maestros y profesores, y la limitación de horas de clase. Lo mismo ocurre en el sector de la sanidad con el deterioro general de los cuidados curativos y preventivos, escasez del personal médico, falta de medicamentos y aparatos elementales, conversión de hospitales y dispensarios en focos de insalubridad sin condiciones mínimas de higiene, y condiciones de trabajo insatisfactorias. Los gastos de sanidad son exclusivamente a cargo de las familias, en un contexto de ausencia de cualquier sistema de seguridad social y de asistencia sanitaria. Los resultados son el aumento de analfabetismo, la reducción de la esperanza o duración de vida y la reaparición de las epidemias erradicadas o desaparecidas en otras partes del planeta. Se han generado situaciones inéditas de inseguridad y descomposición política, ilustradas por el resurgimiento de conflictos étnicos y confesionales, y por el bloqueo del proceso actual de democratización en muchos países africanos. Los dramas de Somalia, Burundi, Ruanda, Sierra Leona, Liberia, se explican ampliamente por la delincuencia del ya débil Estado central. Los cultivos en África producen exclusivamente para el mercado exterior, y no para el consumo local. De ahí las hambrunas y la desaparición de las selvas costeras africanas reducidas, en 30 años, del 1% al 10% en Costa de Marfil, Ghana, Benín y Nigeria. 1982. Miguel de la Madrid, el llamado primer presidente neoliberal de México, asumió el cargo en una de las épocas más complicadas del país, mucho debido a su antecesor, José López Portillo,
quien nacionalizó la banca 3 meses antes de salir del poder. Como resultado, la inflación subió a un promedio de 100% cada año. El empleo informal creció alrededor de 20% entre 1983 y 1985. Hubo caídas drásticas en producción, sobre todo en industrias gubernamentales. El crecimiento del PIB sufrió altibajos y disminuyó el poder adquisitivo. Para resolver tales problemas, elaboró un plan global de desarrollo. Inició con la apertura económica, la desregulación y descentralización, así como la privatización de empresas estatales, algo que seguiría bajo su sucesor. Durante su administración, el número de paraestatales se redujo de 1.155 en 1982 a 403 en 1988. Ante la severa crisis económica, se establecieron los pactos de crecimiento económico con los diversos sectores sociales, mediante los cuales el gobierno subsidiaba parte de los precios de los productos básicos y los productores distribuidores se comprometían a no aumentarlos. El gobierno mexicano era propietario u operaba poco más de 1.150 empresas de todo tipo, desde cadenas y productoras de cine y televisión, hoteles, inmobiliarias, mineras, ingenios azucareros, automotrices, siderúrgicas, pesqueras, transbordadores, la siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, México firma en Ginebra su adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. México fue uno de los primeros países que se sometió al Fondo Monetario Internacional. Alemania implantó el neoliberalismo. Tras la liberalización de su mercado laboral, Alemania ha sido el país de la OCDE que más ha aumentado su desigualdad social. Como resultado, la proporción de la pobreza ha aumentado de 6.5% a mediados de la década de 1990 a 11% en 2010. Mientras que los ingresos reales de los salarios más bajos han caído alrededor de 10% desde el año 2000. En Alemania, la coalición cristiano-demócrata liberal en el poder siguió una política de rigor monetario que permitió vencer la inflación y hacer circular los excedentes comerciales, a costa de un alto índice de desempleo. Cuando era senador, el ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reclamaba que su país no fuera neutral en la Guerra de las Malvinas, y que apoyara a los británicos en el conflicto con Argentina, al que consideraba el agresor. Para Biden, Washington debía apoyar al Reino Unido y preferir a la OTAN, la alianza más importante para Estados Unidos. Una alianza con la que Estados Unidos tenía un sólido compromiso. En el mismo sentido, consideró que su país perdería más si apostara por Argentina en lugar de por su relación con el Reino Unido. Inicia la Guerra de las Malvinas, que fue un conflicto armado entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la disputa de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La contienda comenzó en abril con la ocupación de Stanley, capital de las Malvinas, por parte de las tropas argentinas, por órdenes de la Junta Militar Argentina. El Reino Unido se encontraba en una difícil situación económica. El Partido Conservador que estaba en el poder sufría un notorio desgaste. La popularidad de su primera ministra, Margaret Thatcher, estaba en descenso y en ese tiempo había huelgas en las minas de carbón. En Argentina, la dictadura cívico-militar autoproclamada padecía una decadencia política. Existía una oposición grande al régimen motivado por las violaciones a los derechos humanos desde mediados de la década de 1970. Además, el país sufría una crisis económica grave. 1983. En el Reino Unido, la popularidad de Margaret Thatcher subió bastante después de la guerra. Las elecciones generales del Reino Unido fueron realizadas el jueves 9 de junio, donde el Partido Conservador, liderado por Margaret Thatcher, obtuvo la victoria electoral. Se abandonó la idea de reducir el presupuesto de la Marina Real propuesta por John Nott. La ciudad de St. George's en Granada fue bombardeada con aviones, helicópteros y buques de guerra. Luego 7.300 marinos y paracaidistas invadieron la isla. Las tropas estadounidenses de la Operación Furia Urgente entraron poco después que una conspiración sacara del poder y asesinara al presidente nacionalista y progresista de izquierda, que gobernaba desde 1979. Maurice Bishop. La conspiración no resultó como se esperaba luego que,
El pueblo salió a la calle en protesta contra su asesinato. Murieron muchos granadinos e ingenieros cubanos que trabajaban en la isla en la creación de un aeropuerto internacional para ayudar a la economía turística de la nación. El presidente estadounidense Ronald Reagan quería impedir por todos los medios una segunda Cuba en el Caribe. Se evidencia que la invasión ya estaba en marcha aún antes del asesinato de Bishop. La Organización National Endowment for Democracy fue creada bajo el presidente Reagan a raíz de todas las revelaciones negativas sobre la CIA en la segunda mitad de la década de 1970. Ned haría un poco abiertamente lo que la CIA había estado haciendo encubiertamente durante décadas, para eliminar el estigma asociado con las actividades encubiertas de la CIA. Ned nació para apoyar a las instituciones democráticas en todo el mundo a través de esfuerzos privados no gubernamentales. Pero en realidad, su financiamiento proviene del gobierno federal, como se indica claramente en el estado financiero en cada emisión de su informe anual. A Ned le gusta referirse a sí misma como una ONU porque esto ayuda a mantener una cierta credibilidad en el extranjero que una agencia oficial del gobierno estadounidense podría no tener. Ned tiene 4 receptores iniciales principales de fondos: el Instituto Republicano Internacional, el Instituto Nacional Democrático de Asuntos Internacionales, una filial de la AFL-CIO y una filial de la Cámara de Comercio. De muchas maneras, Ned se entromete en los asuntos internos de numerosos países extranjeros mediante el suministro de fondos, conocimientos técnicos, formación, materiales educativos, computadoras, faxes, fotocopiadoras, automóviles, etc., a grupos políticos seleccionados, organizaciones cívicas, sindicatos, movimientos disidentes, grupos de estudiantes, editores de libros, periódicos, otros medios de comunicación, etc. Ned desempeñó un papel importante en el asunto Irán-Contra de la década de 1980, financiando componentes clave de la sombría red Project Democracy de Oliver North, que libró una guerra y contrabandeó armas y drogas. Ned montó una campaña de varios niveles para luchar contra la insurgencia izquierdista en Filipinas en la década de 1980, financiando una serie de organizaciones privadas, incluidos los sindicatos y los medios de comunicación. Ned manipuló con éxito las elecciones en Nicaragua en 1990 y Mongolia en 1996. Ayudó a derrocar a los gobiernos elegidos democráticamente en Bulgaria en 1990 y Albania en 1991 y 1992. Y trabajó para derrotar al candidato a primer ministro de Eslovaquia en 2002 que estaba fuera de lugar en Washington. Y de 1999 a 2004, Ned financió fuertemente a miembros de la oposición al presidente Hugo Chávez en Venezuela para subvertir su gobierno y apoyar un referéndum para desbancarlo. En la década de 1990 y después, Ned apoyó una coalición de grupos en Haití conocidos como la Convergencia Democrática, que se unieron en su oposición a Jean Bertrand Aristide y su ideología progresista. Ned no ha proporcionado ayuda para fomentar la oposición progresista o izquierdista en México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua o Europa del Este, o, para el caso, en los Estados Unidos, a pesar de que a estos grupos les cuesta obtener fondos y hacerse oír. Sin embargo, los grupos disidentes cubanos y los medios de comunicación están fuertemente apoyados. 1984. En Dinamarca, una coalición derechista en el poder implantó el neoliberalismo. Por consiguiente, casi todos los países del norte de Europa Occidental, a excepción de Suecia y Austria, dieron un giro a la derecha. La oleada derechista de esos años permitió reunir las condiciones políticas necesarias para la aplicación de las recetas neoliberales, consideradas como salida a la crisis económica. En Francia, los socialistas abandonaron la política intervencionista y dieron un marcado giro liberal. Esta tendencia se acentuó con la formación en 1986 de un gobierno de derecha dirigido por Jacques Chirac, que llevó a cabo una política neoliberal, suprimiendo el impuesto sobre las grandes fortunas, privatizando numerosas empresas estatales y facilitando el despido. El proyecto de gobierno socialista francés se desvaneció desde 1982 y fue suspendido a partir de 1983. A finales de los 80, el nivel de desempleo en Francia era más elevado que en la Inglaterra conservadora, lo que la señora Thatcher se complacía en subrayar.
El neoliberalismo había comenzado por declarar a la socialdemocracia como su principal enemigo en los países capitalistas avanzados, lo cual provocó una reacción de hostilidad por parte de las fuerzas socialdemócratas. En Australia y en Nueva Zelanda, el esquema neoliberal fue aplicado con una fuerza brutal. Los diversos gobiernos laboralistas superaron a las fuerzas conservadoras de derecha en la aplicación de programas neoliberales radicales. Nueva Zelanda representa ciertamente el caso más extremo. Allí el Estado social fue desarticulado de manera más completa y feroz que en la Gran Bretaña de la señora Margaret Thatcher. El presidente de España, Felipe González, inició la privatización de empresas con grandes ganancias, endiosó el monetarismo y se olvidó de cualquier control keynesiano de la economía. El gobierno socialdemócrata se había convencido de que el neoliberalismo era la única salida. Se culminó la subasta de los medios de comunicación social del Estado, tras la cual cerraron diarios no rentables, mientras que otros fueron privatizados y adquiridos por importantes empresarios. En 1988, las centrales sindicales Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores convocaron una huelga general en protesta contra una importante reforma en el mercado laboral, abaratando el despido e introduciendo los contratos temporales para los jóvenes trabajadores. Se convirtió en una movilización general del descontento con la política económica de gobierno socialista de Felipe González. Con un seguimiento masivo, el país fue paralizado durante 24 horas, obligando al gobierno a negociar con los sindicatos. Felipe González recibió su primer gran golpe político. La reforma prevista fue retirada y se incrementó el gasto social. Siguió una política económica liberal, combinada con numerosas reformas sociales. Entre sus decisiones más criticadas estuvo la expropiación de Rumasa, un inmenso holding industrial, con el argumento de su posible implicación en acciones fraudulentas en 1994. Al final de su mandato las condiciones de la economía española eran objetivamente malas: 3,5 millones de desempleados, 5,5% de déficit público y una deuda de 360.000 millones de dólares de euros. En 1997 a 1998, el Estado español ingresó 25.000 millones de dólares de euros gracias a la privatización de las empresas Telefónica, Repsol y YPF, Endesa y Tabacalera. La economía española atravesaba desde 1997 un tiempo de crecimiento, ensombrecido por el alto nivel de paro que azotaba al país y que afectaba a una de cada 5 personas en edad de trabajar.